Bueno, vamos con lo que tenemos para ahora. No, esto para dentro de un rato. Bien, hablando de actividades, para hacer la actividad 4, como hacemos siempre, aquellos que no la hicieron o aquellos que la hicieron y quieren chequear si está bien, habría que hacer lo siguiente. Punto 1, se miran esta tabla que está acá. ¿Sí? En esa tabla hay información sobre una serie de viajes. Ustedes piensan en una agencia de turismo que hace viajes, ¿sí? En micro, para hacerlo fácil. Bien, entonces, tenemos esa información o parte de esa información aquí en esta tabla. Digamos, se pueden dar cuenta de todo sin mayores dificultades. Observen un detalle que pusimos a propósito acá. La clave primaria se llama código viaje y tiene valores raros. Estoy acá, hago zoom ahí, ¿ven? Ahí. ¿Por qué pusimos esto acá? Bueno, porque recuerden que no es necesario que la clave primaria o la clave principal, digamos, su nombre no es necesario que llame viaje ID. Lo normal hubiese sido que yo ponga acá viaje ID. Se puede hacer eso, pero puede llevar cualquier otro nombre, no es lo importante eso. Obviamente, si hubiese puesto viaje ID ahí, hubiese sido más fácil deducirlo. Por eso la idea de utilizar ese estándar, esa estructura. Otra cosa que también tienen que mirar es los valores. Fíjense que los valores son raros. 2 letras, 2 números, es un código. Ahora, esto puede funcionar a la perfección como clave primaria. No es necesario que yo ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Digamos, lo que es necesario es que estos valores sean únicos, todos distintos entre sí, diferentes. ¿Bien? Eso para tener en cuenta. Bueno, una vez que analizaron esa tablita, punto A, lo que tienen que hacer es diseñar y graficar la tabla choferes. O sea, tienen que hacer el dibujito de cómo sería la tabla choferes. Ven que acá está la clave secundaria chofer ID. Ustedes se tienen que crear la tabla choferes. Y la ayuda va a incluir las siguientes columnas, los siguientes campos. La clave primaria, obviamente pónganle chofer ID, así coincide con esta clave secundaria que está acá arriba. Muy bien, el apellido, el nombre, el DNI, bla, 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 bla. Y les dice que invente aquellos valores que consideren necesarios para completar la tabla. O sea, ustedes tienen que inventar los valores, tienen que crear los nombres de los choferes, el DNI de los choferes, invéntenlo. Lo único que no van a poder inventar son los valores de clave primaria. ¿Sí? Porque eso depende de lo que yo haya visto acá, lo que tenga acá. Entonces la pregunta es, ¿cuántos choferes tengo que cargar en la tabla, profe? Eso es muy frecuente. ¿Cuántos choferes pongo? Lo que a mí se me ocurre, no se puede diseñar con la cantidad de choferes que a ustedes se les ocurra. Viendo esta columna, ya me tengo que dar cuenta cuántos choferes tiene mi empresa. Conclusión, ¿cuántas filas le voy a poner a la tabla de choferes? ¿Cuántos choferes voy a tener? La respuesta es 4. ¿Ven que no hay valores distintos o diferentes del 1 al 4 acá sobre la derecha? Bien, si alguien hizo otra cosa, después corríjalo. Y si no lo hicieron todavía, cuando creen los choferes, 4 choferes. Muy bien. Lo que sigue fácil, indique la existencia o no de claves. En caso de existir, marque. Por ejemplo, ya algunas cosas les dije yo. Tabla viajes, que es esta que está acá arriba. Les pregunta, ¿hay clave primaria? Hay que poner sí o no. Y si hay clave primaria, anotar cuál es el nombre. Y si hay clave secundaria, poner sí o no. Si hay clave secundaria, poner cuál es el nombre. ¿Sí? Facilísimo eso. O sea, acá van a marcar sí, acá van a marcar sí, acá van a poner código viaje, y en esta otra línea punteada, la segunda, esta que está acá, van a poner chofer ID. El resto se los dejo, sigo avanzando. Bien. Se tomaron 3 campos de allá arriba de la tabla, 3, cualquiera al azar, y les pregunta, sobre esos campos que están ahí, ¿sobre cuáles aplicarías datos requeridos? Recuerden, datos requeridos es aquella columna en la cual yo voy a hacer obligatoria la carga de datos. Y sí o sí tengo que, a ver, no, yo no, el usuario que esté cargando la tabla, sí o sí cuando llegue a ese punto va a tener que cargar ese valor. Piensa en cuál de estas 3 columnas que le puse acá es más necesario el valor. Yo les recomiendo no mirar
solo esto, sino pensar esto que está acá. O sea, mírenlo ahí, en la tabla completa. Si no, les puede dar lugar a confusión. ¿Alguien tiene la respuesta en menos de 2 segundos? ¿Cuál es la que es necesaria? Los días. No, no son los días y no ayudamos más. No son los El días. ¿Por total qué no no son sería. los días? Bueno, tendría alguna de las otras dos, pero ya no tiene gracia. Los días no son necesarios, porque este valor días, ¿cómo creen que se calcula ustedes? Miren acá en esta tabla. Esto se calcula automáticamente, no es necesario cargarlo. ¿Qué está haciendo el sistema? Está restando esta fecha a esta fecha. En realidad, esta, la llegada a la salida, digamos. ¿Está bien? Eso no es tan necesario, está en otro lugar el valor necesario. No ayudo más. Bien, ¿Cómo que no? bien, sin comentarios. Sigamos. D, ¿cómo configuraría integridad, chequeo y validez? O sea, acuérdense que había otro tipo de integridad que se llamaba chequeo y validez. ¿Qué pasaba ahí? La base de datos va a analizar el valor que yo ingrese en esa celda y si cumple con los criterios que yo definí, me deja cargarlo. Y si no, me avisa del error. Y nos muestra el campo cantidad. ¿Sí? ¿Qué validez aplicaríamos ahí? ¿Qué le permitirían ingresar al usuario nada más para que no escriba cualquier cosa? ¿Qué hay que poner acá, donde dice chequeo validez? ¿Qué se puede cargar en esta columna? Solo números. Solo números enteros. ¿Está bien? Y podría seguir haciendo chequeo de validez. ¿Cómo tienen que ser esos números? Enteros. Enteros y positivos. ¿Está bien? Profe, ahí está eso. Claro, faltaba eso. Exactamente. Tienen que ser positivos. Exacto. Para que, digamos, tenga sentido esto. Bueno, muy bien. Modifiquen lo que sea necesario. Y después viene la famosa integridad referencial. Que lo vamos a hacer con el repaso que tenemos para hoy. Acá en este ejercicio hay que marcar sí o no, pero no es cara o seca, hay que pensar básicamente, pero me parece bueno pasarlo directamente y verlo, repasarlo acá. Similar a lo que hicimos la clase pasada, pero con justamente esas dos tablas. Así si alguno no estuvo, ahora lo vuelve a ver. De todo lo anterior, ¿alguien me quiere preguntar algo? No, nada, profe. Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. Bien, la semana pasada vimos este tema de la integridad referencial. Recordar la integridad referencial, digamos, cuando yo mire lo de la integridad referencial, tengo que estar pensando que tengo dos tablas relacionadas. Tengo esto, básicamente. ¿Sí? Son las tablas que están en el ejercicio, para que ustedes estén al tanto. La tabla de arriba es la tabla, llamémosla hangares, el lugar donde se estaciona, entre comillas, nuestro avión. La tabla de abajo, obviamente la tabla con los aviones en desuso. Están vinculadas estas dos tablas gracias a esta columna, hangar ID, que está acá como clave primaria en la tabla de arriba, en la de abajo como clave secundaria. Bien. Aquí es una tabla padre, aquí es una tabla hijo. ¿Por qué tenían estos nombres? Les poníamos estos nombres. Porque yo miraba esta columna, este campo en común, hangar ID, y me ponía a pensar, en aquel lugar donde hangar ID es clave primaria, a esa tabla la voy a llamar tabla padre. Cuando mire hangar ID y vea que es clave secundaria en la tabla, como pasa acá abajo, entonces lo que voy a decir acá es que esta tabla de acá abajo va a ser la tabla hijo. Eso es lo que teníamos que tener presente, básicamente. Muy bien. Si esto me lo acuerdo, lo de clave primaria y clave secundaria, vamos con el tema de la integridad. ¿Qué me va a permitir a mí la integridad referencial? Bueno, no equivocarme, no cometer errores cuando yo modifique algo en estas tablas y ese algo tenga que ver con las claves, básicamente. ¿Sí? Con el hangar ID que está arriba, la clave primaria, o el hangar ID que está acá abajo, que es la clave secundaria. Entonces, pueden darse distintos casos en los cuales voy a estar protegido y voy a evitar cometer errores. Bien, miren lo que pasó ahí. Quiero agregar un nuevo avión al final, acá abajo. ¿Ven que aparece el 10? Ahí lo saco, ahí lo agrego. Saco, lo agrego. Cuando yo cargo datos de este avión
y llego acá a la clave secundaria, ¿sí? Acá. Si yo quiero escribir un 4, no me deja. No me deja porque no existe el hangar 4 en la tabla superior. Bueno, de eso me previene la integridad referencial. No tendría sentido que escriba un 4, porque quiere decir que ese avión, ¿dónde lo pongo? ¿En el patio? No. Ahí no hay un hangar 4. Ahora, distinto, si yo en vez de tipear un 4 ahí, escribo un 1. Un 1 sí me lo deja cargar. ¿Por qué? Porque el hangar 1, que estoy cargando acá, sí existe en la otra tabla. Bueno, eso cuando agrego filas en la tabla hijo, cuando, o sea, vine acá al tercer avión, lo quiero cambiar de hangar y cuando lo cambio actualizo la tabla y me equivoco. Tipeo el número 6, no me deja cargar ese 6, no deja que lo termine de almacenar eso, me avisa que cometí un error porque no existe el hangar 6, igual que antes. En su lugar escribí al 3, está permitido, pasa. Bien. Fíjense que mantengo la coherencia entre los datos de una tabla y los datos de la otra. No hago que pierdan sentido. Me voy de acá, me voy hacia la tabla de arriba. En la tabla de arriba, el problema lo tenemos cuando quiero eliminar cosas. Yo agarro esa fila número 2, el hangar 2. Lo quiero eliminar, no me deja. No me deja, ¿por qué? Porque hay aviones que ya están registrados en ese hangar. Yo tendría que cambiar estos aviones. Ven que está el primero y este que está por acá abajo. Los tendría que sacar del hangar 2, llevarlo a otro hangar y recién ahí podría eliminar la fila de arriba. Si se fijan bien, ninguna fila puedo eliminar yo, ni la 1, ni la 2, ni la 3. Ninguna de estas tres filas. ¿Sí? Porque están todas, por lo menos un avión en cada una de ellas hay. Así como no puedo eliminar, ahora tampoco puedo cambiar. O sea, si quiero cambiar un 4 ahí, no puedo. ¿Sí? No puedo porque en el hangar 1, ven que estaba el valor original, acá era 1. ¿Dónde me quedé? Acá. Bueno, el 1, yo tengo, acá hay un avión, acá hay otro, hay varios aviones ahí. O sea que eso tampoco está permitido. Bueno, eso de la integridad referencial. Y sobre eso trata la actividad. En la actividad vamos a hacer una sola, a ver, para ayudar. ¿Dónde quedó la actividad? O lo cerré, no, acá. ¿Y cómo se borraría entonces? No escuché nada. ¿Cómo se borraría? Porque, claro, bueno, o si tenía esa función, pero no. A ver si entendí bien la pregunta. ¿Cómo hago para borrar una fila de la tabla superior? Claro. ¿Y qué pasa? No se me escucha. Sí, profe. Y no sé si soy yo. Yo ahora, la última vez te escuché bien. No, profe, igual no se escuchan algunas cosas. ¿Ustedes a mí me escuchan con eco o sin eco? Sin eco. Perfecto. Ya fue profecía, dijo Tomás, que se rindió. Bien, pobre Tomás. Vamos a tratar de igual aclararle la duda, ¿sí? En realidad, si yo quiero eliminar esa fila, lo que sí tengo, puedo hacer dos cosas. Primero, programar a MySQL o al SQL que ustedes estén usando para que cuando yo borre esto, automáticamente se borre esto acá, este registro. Cosa que en principio no se hace casi nunca, pues es una locura hacer eso, no hay forma de recuperarlo. Si yo quiero borrar este hangar, lo que tengo que hacer es primero cambiar estos valores. O sea, este número 2 lo tengo que convertir en un 1 y un 3, y este número 2 lo tengo que convertir en un 1 y un 3, que en la práctica sería sacar el avión del hangar 2 que voy a demoler y voy a tirar abajo y guardarlo en el 1 o en el 3. Es lo que estoy haciendo en la práctica. Si no, no se puede eliminar. Bien. No sé si era eso, Tomás, si no fue preguntarme por el chat y lo respondemos al final. Bien. Vamos acá con las preguntas. Entonces, ¿se permitiría insertar un nuevo hangar cuyo valor de hangar ID sea 5? O sea, ¿puedo venir acá a esta tabla, crear una nueva fila y acá poner un número 5 y empezar a cargar los datos? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí, podés. Que esté bien es otra cosa. Se puede, exactamente. No hay ningún problema. Eso me permite hacer. Eso me permite hacer. Ahí no hay inconveniente. Ahora,
Se permitiría insertar un nuevo avión, o sea, vamos a la tabla de abajo, esta que estoy viendo, cuyo valor de hangar ID sea 4. ¿Qué quiere decir esto? Vengo y cargo un nuevo avión, el 10, pongo todos los datos acá, llego acá al final y escribo un 4. ¿Me deja hacer eso? No, porque No, tenés casi de arriba, Exacto. ¿no? No, porque no existe el hangar 4, entonces acá marcan un no. Y así continúa. Y eso les va a ejercitar un poquito la cabeza para entender la integridad referencial a simple vista. Bueno, muy bien. Me alegro mucho que haya quedado, si no me vuelven a preguntar. Me voy de acá. Nos toca el tema de los índices, que es muy simple. Uno de los anteúltimos temas que tenemos. Es muy breve. En las tablas, vamos a explicarlo así. En las tablas, yo puedo crear algo que se llama índices. Y es similar a lo que pasa con los libros y los índices de los libros. De ahí tomo el nombre, ¿sí? Pensemos en un libro cualquiera. A ver, tienen que hacer un trabajo práctico de una materia en particular. Ustedes tienen el libro para buscar la respuesta de ese trabajo práctico. Ustedes no leen el libro entero antes de hacer el trabajo práctico, ¿no? Y se ponen a leer desde el principio hasta el final y cuando terminan dice, ah, estaba lo que estaba buscando yo en la página 59, entonces ahora me pongo ahí. No. ¿Qué es lo que hace uno? Uno va, lee el índice primero, busca el tema en cuestión. El tema que me preguntó el profe está en la página 59. Directamente abro la página 59 y pongo a trabajar. O sea, las 58 páginas anteriores ni las miré. Esto lo hago para ganar tiempo, porque si no es una locura, es un tedio. En las tablas se aplica el mismo criterio, porque ustedes tienen que pensar que en algún momento la tabla va a tener muchísimos datos. Entonces, para buscar un valor particular dentro de la tabla, se crea lo que se llaman índices. Que hasta acá es igual a un libro, pero en la práctica ya deja de ser igual a un libro, porque obviamente no se puede aplicar exactamente igual. Se aplica una solución como la que vamos a mostrar ahora. Bien, vamos a suponer que tengo una tabla con muchos choferes. Acá dibujé 6 nada más, pero tengo muchos. Bien, de esos muchos choferes, digamos, yo lo primero que tengo que pensar es el día que tenga que buscar datos sobre un chofer, cualquiera, que a ustedes se les ocurra. ¿Qué voy a utilizar como criterio de búsqueda? O sea, cuando alguien me pregunte algo sobre un chofer o cuando yo desee averiguar algo sobre un chofer, ¿parto de qué cosa? ¿Qué tengo que conocer yo de antemano del chofer? De todos los datos que están ahí. El apellido. Muy bien. Anticipé. No me digan chofer ID porque nadie conoce el ID de nadie, ¿sí? Yo como usuario de Mercado Libre no sé cuál es mi ID. ¿Qué sé yo dónde está guardado eso? Cuando buscan algo, cuando busco algo, digamos, busco por algún objeto mucho más tangible. Concreto, quiero decir, ¿sí? En esta tabla, el criterio de búsqueda ideal podría estar definido por dos cosas. Uno, el apellido, que es muy común. A ver, que en esta empresa venga alguien y me diga, escúchame una cosa, ¿me podés decir cuántos años tiene el chofer Páez? ¿Está bien? Páez es lo que estoy usando como criterio de búsqueda, el apellido. A veces el DNI se usa también, ¿sí? Puede ser otro criterio de búsqueda, aunque yo creo, mirando esta tabla, que como índice, como criterio de búsqueda, voy a utilizar el apellido. Entonces, cuando yo voy a mi tabla y digo, mira, quiero crear un índice en esta tabla usando el apellido del chofer y programo eso con un código especial, la base de datos hace esto. Cuando ve llegar mi orden, duplica el campo que yo elegí, el apellido. O sea, toma esa columna entera y hace una copia. Pero al hacer esa copia, no se queda con eso solo, hace algo con los valores también. O sea, duplica todos los valores y qué sucedieron con eso, o qué cosa particular sucedió con los valores que aparecen acá en el índice duplicado. ¿Qué hizo ahí? Solo Los puso en agarró. orden alfabético. Exactamente, los puso en orden alfabético. Exacto. Y ahora respondo. Facundo Cupone me pregunta, ¿y si hay más con el mismo apellido? Devuelve todos los que tienen el mismo apellido. O sea, si hay 5 choferes Páez, me va a mostrar 5 choferes Páez. Es lo que hacen ustedes cuando buscan un producto en Mercado Libre. ¿Sí? No le devuelve uno solo, le devuelve un listado de los 100.000 productos a la venta, le vende de muestra 2.300 nada más. ¿Sí? Porque lo que hicieron es, claro, lo que coincida con el criterio. No pasa nada que muestre, digamos, no tiene por qué ser único. De hecho, si quieren obtener un único valor, hay que usar el apellido como criterio de búsqueda. No el apellido, el DNI, perdón.
Me pongo en Santa resultado de todos los que tengan ese efecto. Muy bien, Facundo Molina. Bien. Y Leonardo Turci no existe la 94, está muy bien también lo que dijo. Muy bien, me gusta este curso. Sigamos. Hizo el duplicado, ordenó los valores de forma ascendente para darle un nombre alfabéticamente, como me dijeron ustedes, y además de hacer eso, genera el enlace entre esos valores y la columna en cuestión. ¿Sí? El enlace o el link, básicamente lo dibujé con una línea, una flechita, porque de otra forma no se me ocurría. Pero internamente, en formato binario, se genera el puntero al registro, ¿ven? Pero no nos pongamos tan teóricos. La cuestión es que el día de mañana, o el día que sea, viene alguien y me dice, che, escúchame, Páez, ¿cuántos años tiene? Y yo hago la consulta en la tabla, programo en SQL esa consulta, el microprocesador no viene a buscar acá, no viene a buscar acá los apellidos en la columna original, los va a buscar en la columna que yo creé como índice, en el duplicado. ¿Por qué los va a buscar ahí? Porque si yo pregunté por Páez, va a pegar el salto en todos los apellidos que estén adelante y va a caer en el que empiece con la letra P. Va a buscar, el microprocesador va a hacer un trabajo similar al que hacemos nosotros cuando buscamos una palabra en el diccionario. No leemos el diccionario entero para buscar una palabra, digamos. Usamos el orden alfabético para ahorrarnos tiempo, que es justamente lo que está haciendo acá nuestro servidor. Entonces, cuando yo pregunte por Páez, va a buscar Páez en esta columna, lo va a encontrar mucho más rápido, va a seguir el link que está creado y una vez que tenga el registro, no me acuerdo que pregunté la edad, bueno, obtuvo el 46. Un último detalle, esto no tiene mucho sentido, parecería no tener sentido en esta tablita de filas. Porque digamos, a ver, a simple vista sé dónde está Páez. Bueno, pero ustedes piensen, abandonemos Mercado Libre que ya me aburrió, vamos a Garbarino. Cada vez que alguien compra algo en Garbarino o en Frávega, donde a ustedes se les ocurre, una cadena de electrodomésticos, los datos nuestros quedan registrados como clientes. ¿Sí? Nos agregan en una tabla, en su base de datos, en una tabla que se llama clientes, y ahí vamos a parar nosotros con nuestros datos. ¿Sí? Cuando volvemos a comprar y nos buscan como clientes, en realidad lo que hace es esa base de datos es o buscar con el DNI nuestro o buscar con el apellido nuestro. ¿Sí? Buscan los índices que se crearon para esas tablas. Obviamente el vendedor no tiene la más mínima idea de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Lo usa y funciona. El que tiene idea de esto es el que creó la base de datos, ¿no? Para que rápido le aparezca el resultado. Bueno, muy bien. Antes de pasar a las consultas, esto tiene ventajas, digamos, el uso de índices genera ventajas, son muy simples. La segunda y muy fácil de ver es el orden que me dijeron ustedes, el punto B acá. La primera ya la habíamos hablado y la venimos hablando hace un montón, hace unos cuantos minutos. Digamos, hay un acceso rápido al registro que estoy buscando, gano tiempo en términos más concretos. ¿Sí? Esas son las ventajas que tengo acá. Y tengo desventajas. ¿Sí? Básicamente voy a tener dos desventajas que, digamos, son desventajas que aparecerían si yo me paso de vueltas y creo índices porque me gusta crear índices. Me emociono y hago un índice para cada columna, para sacarme el problema de encima. Eso está mal, eso no se debe hacer. La pregunta sería, ¿ustedes llegan a ver qué problemas puedo tener si me paso creando índices? O sea, genero un índice para nombre, otro para DNI, otro para edad, otro para antigüedad. Creo índice para todos. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué se les ocurre? Mucho texto. ¿Cómo? Mucho texto, profe. Sí, mucho espacio, ¿sí? La capacidad de almacenamiento se empieza a duplicar, ¿sí? Que sería una cosa, además se duplica sin sentido, porque acá tiene sentido hacer la copia, pero hacerla con la antigüedad por ahí no tiene tanto sentido, si casi nunca voy a buscar choferes en base a su antigüedad, una o dos veces voy a buscar en base a eso, entonces no, la capacidad de almacenamiento, el espacio que yo uso en disco aumenta y eso está mal. Y lo segundo que pasa mal es más difícil de ver. En los libros aparece con el nombre de coste de actualización. Y es el trabajo adicional que va a tener nuestro microprocesador, nuestro servidor, para actualizar el índice cuando la tabla sufra muchos cambios. Esta tabla no es el mejor ejemplo para ver esto. ¿Sí? Pero otra vez volvamos a Mercado Libre, pensemos en la tabla que tiene los productos a la venta de Mercado Libre. Esa tabla cambia de forma todo el tiempo, o sea,
cada vez que los usuarios compramos algo, de esa tabla se van registros, se van filas. Pero al mismo tiempo hay otros usuarios que están publicando cosas. Entonces, en esa misma tabla también se agregan filas. Todo cambia y tiene una dinámica muy, pero muy importante. Cada vez que se produce el agregado de la eliminación de una fila, cada vez que yo cambio algo acá, este índice se tiene que actualizar. Y ese trabajo lo hace el microprocesador. Entonces lo ponemos a trabajar constantemente en la actualización de índices que por ahí nunca vayamos a usar. ¿Sí? Vamos con un ejemplo para ver esto. Supongamos que yo no trabajo más en la escuela, me voy a manejar camiones, no sé manejar camiones, pero algo me gustaría hacer. Me contrata esta empresa, entonces cuando me registran, acá ponen número 7, acá ponen Gallegos, Alejandro, ponen mi DNI, ponen mi edad, bla, bla, bla. Me dice, bueno, vos vas a manejar, no sé, el camión número 7, listo, terminado. En el momento que aceptaron y cargaron esta fila completa, este índice ya no sirve más. O sea, ¿qué es lo que hace el microprocesador? Toma mi apellido Gallegos y lo tiene que incrustar en el lugar que va acá. O sea, lo tiene que actualizar. Lo va a agregar acá. Si no, deja de tener sentido. Entonces, cuanto más cambie esta tabla y cuanto más rápido cambie esta tabla, el índice que está allá a la izquierda, más hay que cambiarlo. ¿Quedó claro? ¿Yes? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. De una. Muy bien. Profe, ¿cuándo nos puede mostrar una tabla real? Y cuando quieran. Ahora cuando terminamos muestro, son muy aburridas las tablas en verlas en términos reales. Ahora vemos cómo se ve una base de datos al final. ¿Sí? Cerremos con el último punto. Terminado esto de los índices, va el último, y esto lo vamos a hacer muy pero muy rápido, porque me sirve para lo que viene en el módulo 2. Cuando tenemos que crear una base de datos, el día que tengamos que crear una base de datos, habría que tratar de ser ordenados, trabajar en etapas, etapas de refinamiento, le dice. Es como que uno va puliendo el trabajo, básicamente. No es que se sienta en el servidor y se pone a crear las bases de datos. Después en la práctica hacemos eso, hacemos lo que preguntó Tomás, ¿dónde está la base de datos? Mostrame, quiero ver qué iba a hacer. Pero si quiero hacer un trabajo en serio, y sobre todo si el trabajo es muy grande y me va a exceder, lo que se hace es dividir el trabajo en 4 etapas, ¿sí? Que más o menos tienen que ver con lo que vamos a ir aprendiendo en la materia. A ver, lo primero que haríamos si tenemos que hacer una base de datos bien importante para una multinacional, lo primero que haríamos es algo así como juntar los datos. ¿Qué nombres un poco más, digamos así, más universitarios se le llama educción de los requisitos? Olvídense de ese nombre que es muy refinado para nuestra situación. Yo lo que tengo que hacer es recopilar información. Básicamente lo que hago cuando tengo que hacer una base de datos importante es entrevisto a la gente que la va a usar, analizo los documentos impresos que tiene, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Esos datos que tengo que digitalizar, hasta el momento seguramente se completaban formularios a mano. A ver, en la escuela, le hago entrevista a los preceptores y a la gente de secretaría. Analizo los formularios que ellos completan cuando ustedes se inscriben, las planillas de calificación y los registros de asistencia, ¿sí? Observo cómo se mueve la organización y si es necesario, establezco reuniones personales cara a cara con gente, digamos, que es clave en el manejo de los datos. ¿Bien? Este es el primer paso, cuando yo tengo que hacer un trabajo serio, no es que empiezo a tocar el servidor de la nada sin saber nada. Lo que estoy haciendo es recopilando una gran cantidad de datos. Y las empresas que se dedican a esto le prestan mucha atención a este punto porque es una buena forma de mostrar que están haciendo algo, básicamente, y se factura todo esto, ¿no? Porque es todo iba a decir un biribiri, pero no corresponde. Esto es necesario, cuando el trabajo es grande realmente es necesario. Cuando el trabajo no es tan importante, o sea, va a ser una base de datos más chiquita, esto digamos, como que se acelera, ¿no? No hay que detenerse tanto. Una vez que tenemos todos los datos, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer como el modelo, que se le llama modelado, como el borrador, le digo yo, para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Lo primero que hacemos es dibujamos algo que se llama diagrama entidad-relación o DER, que lo vamos a aprender a hacer. ¿Sí? Ya en el módulo que viene vamos a ver cómo se hace. Hay programas, hay aplicaciones que me dejan hacer este borrador,
O lo puedo hacer en una hoja. Lápiz y papel funciona, ¿sí? En realidad, lo que empiezo a hacer es pensar cuáles son los objetos importantes de mi base de datos, y tener en mente cómo va a jugar uno con otro. O sea, en la escuela voy a tener un objeto que se llama alumnos, otro objeto se llama cursos, otro se llama profesores. Empiezo a tomar nota de esto y me voy armando como si fuese un bosquejo. A esta parte del trabajo se le llama modelado conceptual. A veces lleva mucho tiempo hacerlo, lleva un par de semanas, y a veces uno lo hace en media hora. Depende de la magnitud de la base de datos que vamos a crear, ¿sí? Cuando eso lo tengo hecho, eso lo convierto a tablas. O sea, hago lo que se llama el modelado lógico, que básicamente es agarrar el borrador que tenía hasta ese momento y digo, bueno, tengo que hacer una tabla así, otra tabla así, otra tabla así. Es como que voy tomando toda la información que fui juntando previamente y la empiezo a pasar al formato que estuvimos viendo nosotros, ¿sí? Y ya que sea el definitivo, digamos, que no haya que tocarlo más. Como cuando uno desarrolla una aplicación, digamos, hace como un pseudocódigo. Bueno, acá hacemos todo un trabajo de recopilación de información previa. Y ahí las estrategias que se usan se llaman modelo relacional, que lo vamos a aprender a hacer, y normalización, que lo vamos a aprender a hacer. Son dos estrategias muy rápidas, son como reglas, como recetas, para que uno no tenga que pensar mucho. Y es como que está todo estructurado, pues, es como la forma de hacer el trabajo, ¿bien? Entonces, la estrategia anterior se llamaba diagrama entidad-relación, o DER. Después hacemos modelo relacional y normalización. Y una vez que llegamos ahí, estamos aburridos de tanto papel, nos sentamos en el servidor y hacemos el modelado físico, que es lo último. Así que básicamente que es tomar todo lo que habíamos juntado antes, toda nuestra estructura de tabla ya, y programarlas en el servidor. En ese punto ustedes van a usar lo que vimos clases atrás, un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Van a usar MySQL, por ejemplo, o SQL Server, o el que se les ocurra, y van a programar la base de datos, la van a dejar funcionando. Es el último paso. Esto dicen los libros. En la práctica lo que suele pasar muchas veces es que no está tan estructurado. Es como que uno va y viene todo el tiempo de una etapa a la otra. ¿Sí? Por ahí llega al final y se da cuenta que tiene que retocar algo del borrador y medio como que está jugando con una herramienta y otra. Pero el orden lógico más o menos se mantiene, ¿sí? Es más, yo agregaría, cuando el trabajo tiene cierta importancia, hay toda una etapa de prueba que viene después. Hay que probar que esto funcione, porque si no, tenemos un problema. Si le decimos al cliente que está terminado y a las 2 horas nos llama que no ve dónde almacenó los datos de su cliente. Tenemos un problema grave si pasa eso. Bien, tendríamos que tenerlo todo testeado y saber que ese inconveniente no vamos a tener. Como técnicos esto alcanza y sobra. ¿Se entendieron estos pasos? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué puso Facundo? Profe, entonces, en cuestiones laborales, esto aplica a ordenar los datos y asegurarlos. No me acuerdo de qué era. Sí, sí, ahora sí. Ignacio, eso preguntó Ignacio. En cuestiones laborales, lo que importa como técnico, ya yéndonos a algo mucho más importante, lo que importa es el orden. Para mí es fundamental, chicos. ¿Sí? El orden es... sin orden no van a ir a ningún lado. Sí, van a ir a cualquier lado sin orden, pero van a hacer rendir mejor el tiempo y por ende van a facturar mejor y van a trabajar más relajados. Y entonces ser estructurados en este tipo de trabajo suma mucho. Bien, Tomás me había preguntado algo de dónde ver las bases de datos. Ahí encendí una aplicación que ahora no voy a explicar, que la deben conocer ustedes. Perfecto. ¿Sí? El orden, todo lo que aportaron en el chat está muy bien. A ver qué bases de datos tenemos. Vamos a verlo desde la línea de comando. No sé si lo están viendo ahí. Se Sí, puede se ver ve. desde varios lugares. Sí, se ve, profe. No estaba activo el bloque numérico. Vamos de vuelta. A ver. Esta es la forma, digamos, más rudimentaria de ver las bases de datos. En otras clases después vemos algunas formas más atractivas, porque a veces se pueden mirar desde un navegador web o desde una aplicación específica, ¿sí?
Yo ahora estoy metiéndome en las bases de datos que tengo en mi compu, estoy viendo qué es lo que me quedó en mi compu. Wow. Y ahí hay un par de bases de datos. Ahora vamos a ver una que hayamos. Ahí mire cuáles bases de datos hay, ahí selecciono una y ahora listo cuáles son las tablas. Bueno, esa base de datos que elegí es para una escuela también. Tiene 16 tablas. El nombre de cada tabla es esto que aparece acá, ¿ven? Y si yo quiero ver qué tiene una tabla en particular, vamos a ver si alumnos tiene algo. A ver. No me acuerdo cómo está esto. ¿Qué es POFA, profe? Bueno, ahí se ven los datos. Lo que pasa es que son muchos y no da la salida. Vamos a buscar algunos datos. ¿No? Vamos a ponerle apellido. Vamos a poner, en vez de ver toda la columna, vamos a ver el alumno y de ya los libero a los que están aburridos. ¿Eh? Esto es culpa de Tomás. Apellido y no sé si es nombres o nombres. Nombre. Bueno, ahí le recorté columnas. ¿Se acuerdan lo que era la proyección? En vez de mirar toda la tabla, quedarme con algunas nada más. Bueno, lo que hice ahí es quedarme con 3 columnas. El ID, ¿sí? El alumno ID, el apellido y el nombre de la tabla. Bueno, ahí estás viendo a formato más básico lo que es lo que eran las tablas y qué hay adentro de las tablas, básicamente. Lo estás viendo desde la consola. Después, la clase que viene lo vemos desde el navegador. Se puede ver desde aplicaciones y demás. Bien, pero ahí está. No sé si todo está satisfecho. Claro. Perfecto, muy bien. Espero que se haya visto, porque si no se vio la consola, si no lo vieron, es peor todavía, pero hay formas de acceder. Paciencia. Así que, Facundo, no se puede leer. El profesor tiene que leer lo que los chicos escriben en el chat. profe, siempre va a ser así. Es medio peligroso, tengo que leer 2 veces, encima que no veo, mirá si eso sale en la grabación. Bueno, muy bien, chicos, excelente. Profe, No sé si hay preguntas. Eso se graba igual. Todo se graba, todo. Quería hacerle una pregunta con respecto a las pasantías. Tipo, Bueno, ahí lo charlamos. No corten, pero cortamos la grabación si nadie quiere preguntar Sí. nada más sobre bases de datos. ¿Está terminado lo de bases de datos? sí. Muy bien, Rosalina dictaminó que sí. Entonces, los despido